Y para hablar de redes es que convocamos a una experta en ese sentido. Además, me da muchísimo gusto charlar con ella. Hacía años que no la veía. Fue compañera mía de radio, junto con Eduardo Rivas en Radio Monte Carlo. Romina Calcaño, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Fede. ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, muy bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A usted. Digital Thinker. Sí, Experta en redes. Así me hago es? llamar. Me gusta pensar mucho sobre el mundo digital. ¿Sí? En todas las áreas, ¿no? En especial, obviamente, en mi trabajo, estoy muy enfocada a la publicidad digital. Y eso fue lo que me hizo meter más en el grado académico digital, digamos. Ahí estoy dando clase NORT. Bueno, por eso también es que estoy acá hoy conversando con ustedes. Y bueno, en realidad desde digital o desde la revolución digital empezaron a pasar un montón de cambios a nivel social y de eso me gusta, digamos, pensar, estudiar, hacer pensar a los gurises en las clases y eso. Y bueno. Buenísimo. El tema de las redes genera mucha controversia, ¿no? Sí. Porque entiendo que es una buena herramienta, ¿no? Bien utilizada es una buena herramienta, pero a veces nos pasamos de dependiente de las redes, de estar ahí constantemente, no solo pendiente de verlas, sino además también de mostrar cosas, ¿no? Es como que es difícil el equilibrio. Totalmente. Ahí, bueno, hay una rama, digamos, de estudio dentro de la publicidad digital, de algunos. Vayamos un poco a cómo funcionan las redes, empecemos por ahí, ¿no? Claro. Las redes se nutren en base a un algoritmo, ¿no? Vieron que siempre se habla del algoritmo, el algoritmo de TikTok es como que te descubre más, digamos, te divierte más. En ese sentido, hay un equipo entero atrás de ingenieros de comportamiento, ¿no? Ingenieros de comportamiento. Eso no sé si han escuchado hablar alguna vez. No. Lo que intentan hacer es una rama, digamos, de la ingeniería que va a intentar diseñar o modificar el comportamiento humano y estos ingenieros están detrás de las redes. Hay todo un montón de ellos que se han ido de las empresas, de Snapchat, de Google, de Facebook, y han empezado a hacer como un movimiento de concientización hacia nosotros, los usuarios, de cómo empezar a tomar conciencia de ese punto, ¿no? De esa línea roja de me vuelvo un esclavo o realmente lo utilizo con conciencia y lo uso para algo que me sirva. Bien, ¿no? Antes de que te vayas de ahí me parece que hay dos puntos importantes. Estos ingenieros de comportamiento trabajaban para estas empresas generando ese comportamiento, ese cambio de comportamiento en la humanidad, si se quiere, y se fueron porque empezaron a estar en contra de lo que esas empresas les pedían o de lo que esas empresas proponían. Bien. Arriarnos como ganado. Exacto. Tristan Harris, por ejemplo, es uno de ellos. Que se fue. Exacto, él empezó con Snapchat. Vieron que Snapchat fue muy directo, digamos, al nicho de los niños, al tema de los fueguitos, se volvió muy adictivo desde su propósito, ¿no? Ahora, no quiero que te vayas de ahí también sin decirnos algo que para vos capaz es básico, pero ¿por qué? ¿Por qué estas empresas querrían tener a la humanidad funcionando como marionetas? O sea, la esencia de esa filosofía, ¿cuál es? ¿Qué quieren de nosotros? Es el negocio, en realidad. O sea, su negocio, o sea, el negocio de las redes es un negocio de atención y de datos. Que dependa de las redes. No en sí es una dependencia, sino desde el lado de las redes es sin ningún tipo de conciencia tampoco del daño, ¿no? Ahí es donde se empiezan a despertar algunos de alguna manera, a decir, che, esto a la larga nos puede traer mucho conflicto. Entonces, ahí, o sea... ¿Pero qué quieren? ¿Mantener activado el mundo consumista, digamos? ¿El consumismo para que vos compres? Claro, ¿Cuál o sea, es vayamos como a de dónde sacan los ingresos y cómo se alimentan, ¿no? Las redes. Y ahí es... nosotros no pagamos por usar Facebook, por eso. Instagram, TikTok... Y en esa necesidad de seguir funcionando, necesitan que nosotros nos mantengamos ahí adentro para mostrarnos anuncios. Claro. ¿No? Entonces, cuanto más tiempo estemos ahí adentro, más capacidad de mostrarnos anuncios van a tener. Y las marcas le pagan a ellos. Claro. Exacto. Claro. Y así se construye, o sea, es un poco adictivo no lo quiero decir desde un lugar, se piensa de esa manera, sino que el negocio termina generando esta rueda donde si nosotros no tomamos conciencia, desde ahí me paro yo, ¿no? Las redes son unas herramientas, nos esclavizan.
Y depende del grado de conciencia que tengamos nosotros acerca de las redes, del poder que nosotros le demos a Bueno, las ahí redes. está, porque también tendrán, o tienen sin duda, sus cosas buenas. Nos permiten estar informados, Conectados. nos permiten, ahí va, reencontrarte con gente que capaz que no sabías mucho de qué era su vida, conocer gente, en fin. Pero bueno, está esa delicada línea, como vos decías, esa frontera tan sencilla de atravesar que nos puede generar estar también con mucha dependencia de ellas. ¿De qué manera yo puedo trabajar para evitar esa dependencia? ¿Hay fórmulas? ¿Hay alguna manera? A nivel, primero, o sea, lo más práctico, digamos, hay apps que te ¿Hay pueden apps? ayudar y te controlan. Por ejemplo, ya de una el iPhone tiene un control de datos donde vos podés ponerte un límite, decir, eso ya también es hacia qué le dedico yo el tiempo, ¿no? Como otra cosa más filosófica. Exacto. Claro, ¿en qué invierto Sí, mi tiempo? Lo exacto. más valioso que tengo hoy en día, que es el tiempo, ¿en qué lo invierto? Totalmente. Entonces, bueno, eso ya como desde lo filosófico lo puedes trabajar un montón y desde lo práctico también podés acortarlo, podés entender, limitar los datos que le brindás. Ahí vuelvo a lo mismo del tema del algoritmo capaz, pero cuando las redes se hacen grandes en función de los datos que nosotros le brindamos. Claro. Entonces, cuanto más nos conocen, más poder tienen también de manipularnos. Si nosotros limitamos, de cierta manera, los datos que le brindamos y somos más conscientes de lo que valen realmente nuestros datos, podemos también empezar a mover esa perillita, digamos. Ahora, Romina, ¿es eso posible? Porque hoy en día todas las redes te piden, y si vos no le das todo, estás por fuera también. Entonces es como un negocio que te deja entre la espada y la pared, porque es o te doy todos mis datos o no aceptás que yo forme parte de esta red. Y a veces uno, por no quedar afuera, termina dando todos sus datos. Total. Ahí es muy interesante ese punto porque creo que ahí es donde ya a nivel más sociedad o gobierno tenemos que empezar a regular esas cosas. Bueno, en Estados Unidos, en Europa, ya son pioneros en ese tipo de regulaciones de hasta qué punto los datos del usuario los necesita una empresa, hasta qué punto no, Claro, ¿no? hasta una empresa financiera también. Exacto. ¿no? Bueno, O sea, sin ni que hablar de todo el tema de las anteriores elecciones de Trump, Estados y Unidos, Cambridge claro, todo lo Analytica que y los pasó. datos. Exacto, bueno. Ahí nosotros también, yo lo que veo hoy en día es que estamos mucho más empapados, ¿no? Tipo, o sea, estamos acá hablando de esto. Yo doy clase, bueno, ya hace 5 años, cuando empecé a dar clase, tenía que explicar lo que eran las redes, la importancia de las redes. Hoy los chiquilines ya vienen tipo, che, ¿cómo es esto? ¿Está bien esto? O sea, hay otro nivel de conciencia que creo que eso también es, hace sentir, ¿no? Como que nos estamos preocupando por esto y creo que eso es lo que está bueno. Sí. Lo que Claro. rescatamos, digo, ¿no? De ese tomar conciencia. Y está también el tema de cuánto nos exponemos en las redes, porque como que tiene dos partes esto, lo que recibimos, lo que consumimos y lo que mostramos también, ¿no? Hay que ser muy responsable también en eso de exponernos a través de redes, exponer nuestro entorno, nuestra familia también. Total. Bueno, ahí hay muchos puntos, ¿no? Que pueden, o sea, nomás, a mí, por ejemplo, salvando el tema de la maldad humana, ¿no? Tipo, Difícil, claro, pero bueno. salvando ese Sí. tema, hay mucha tecnología hoy que permite, bueno, ustedes, por ejemplo, que están constantemente expuestos, que una inteligencia artificial genere videos con sus gestos. Es muy fácil eso hoy. Entonces, lo mismo, ¿no? Desde la regulación hasta el uno tomar conciencia de lo que puede pasar cuando se expone. Bueno, ahí yo con los gurises más chicos también soy como súper firme en ese sentido de cuiden lo que están exponiendo. Digo, en ese sentido, ustedes capaz, por un tema de edad, cuando tenían 15 años, no estaban tan expuestos. No, obvio, Los no chiquilines existía, pues. hoy en día a los 15 se exponen lo un están. montón Sí. y a los 30 esa exposición no la podés simplemente eliminar. Claro. ya Entonces es como cargas con eso, ¿no? Tipo, y lo mismo, para mí es conciencia, educación, todo el tiempo, ¿no? Tipo. Romina, hablando de eso, ¿cómo han influido las redes en estas nuevas generaciones? Porque es como vos decís, nosotros no nos criamos con eso. Y esta generación que viene ya se crió con eso. De hecho, te diría que hasta antes de los 15, ¿no? Los niños, como decías, ya crecieron con Snapchat, ni que hablar TikTok. Todos tienen un celular. ¿Cómo ha influido eso en esta nueva generación?
¿Son muy diferentes a nosotros por eso? Sí, o sea, hay una gran brecha, o al menos lo que yo observo. A mí me gusta mucho estar cerca de los niños chicos, ¿no? Y de la gente como más grande. Y hay una gran brecha, que capaz que antes no se daba tanto, entre desde el lenguaje hasta las cosas que les gusta hacer a los niños, ¿no? Y a los adultos. Es como que está completamente dividido y es muy difícil unirlos. Y en ese sentido lo que creo que es el desafío más para los adultos es acercarnos a ellos desde ese lugar, ¿no? De conectarnos con ellos. Pero lo que pasa también, yo creo que hablando de las nuevas generaciones, no hay que perder de vista lo que pasó con la pandemia, ¿no? En donde las redes fueron tal vez el único vehículo que encontraron para conectarse. Bueno, de hecho eran herramientas utilizadas hasta para estudiar, en fin. Trabajar, todo. O sea, por un lado intentábamos persuadirlo de que no usaran tanto las redes, pero también se entendía de que tenía que estar todo el día frente a una pantalla y conectándose con su entorno a través de redes porque no podían verse, ¿no? Entonces, poco ayudó también a ese contexto crítico que vimos todos, poco ayudó a tratar de bajar los decibeles del uso de redes, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿no? Ahí es donde... Ahí se rescata, entiendo yo, la herramienta. Ahí ¿no? Exactamente, ahí fue una herramienta útil. Se separa de ese comportamiento inconsciente, por eso yo vuelvo a la conciencia en el sentido de usarlo con entendiendo lo que es, para qué se usa, para qué sirve. Sin ¿no? caer en sus manos. Exacto, sin decir, bueno, estoy acá Claro. entregado, Claro. porque ahí es cuando ya, tipo, de cierta manera pasás a depender. Y ahí, que no solo de las redes, digo, el sistema digital, de cierta manera, por ejemplo, un Waze, ¿no? Sí. Te hace dependiente si vos usás eso como una herramienta y entendés la facilidad que te permite llegar de un lado a otro sin cruzarte con gente en el camino, que no te agarre la policía, Claro. ¿no? Tipo, ciertas, Dándote los minutos ciertas que demorás. funcionalidades. Ahí va, Claro, exacto. bárbaro. Y uno cuando dice, che, hoy no le voy a hacer caso al Waze, voy por mi camino, seguramente no te vaya mejor que al Waze. Y eso tenemos que reconocerlo, ¿no? De cierta manera, esa es una herramienta Que sirve. infalible, Claro. claro, pero dejar de querer aprender las calles o Claro. llegar a lugares, ¿no? Ahí es donde quizás algunos, gente de mi edad, no tiene la misma calle que tenía mi viejo cuando andaba en el auto. Sin dudas. ¿No? Sin duda. Lo vivo en No sé. carne propia, por supuesto. Claro, Sin duda. claro. Es ese... El mundo es mucho más fácil, o sea, no es más fácil. Tenemos las cosas mucho más facilitadas. Sí. Que Bueno, es distinto, sin ¿no? ir Porque más en realidad lejos. no estamos en un cambio de época, sino en una época de cambios constante. Y eso las cabecitas más jóvenes creo que hasta lo procesan bastante mejor que nosotros, ¿no? Sin ir más lejos también, cuando pasa que hay un minutito u horas que se cae WhatsApp o se cae Instagram, colapsa el mundo. O sea, Olvidate. hablamos todos de eso, ¿o no? Sí, sí, Es totalmente. verdad, pasó? quedamos como Claro. desnudos. Claro, Sí, claro. es tal cual. Bueno, muy bien. Romy, la verdad, muchísimas gracias. Estamos recibiendo mensajes, pero no, nos enroscamos con la charla y no dio tiempo de compartir con Romina algunos de los mensajes que ustedes mandaron, pero a lo largo del programa los iremos leyendo. Muchas gracias, Romy. favor, a ustedes. Un beso grande a la Muchas gracias. familia también. Arriba. Un beso grande a la familia, gente que quiero mucho.